Hola amigos, bienvenidos una vez más a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y hoy os traigo un nuevo suplemento para el juego de rol de Infinity. Es el suplemento del ejército combinado que ha salido recientemente, hace nada, 1 o 2 semanitas que lo tenemos aquí y fue uno de los grandes motivos que nos llevó al vídeo sobre la hegemonía Ur de la semana pasada. Pero esta vez vamos a revisar el suplemento, vamos a hablar más sobre el juego de rol, lo que nos aporta para los que jugáis a este fantástico juego de Modifius y todas las cosas nuevas que nos trae, en el que puede ser probablemente uno de los mejores suplementos que han sacado hasta ahora, pero que también tiene a sus pequeños fallos que vamos a comentar, ¿de acuerdo? Así que nos ponemos a ello con el nuevo manual del ejército combinado, ¿vale? Como os decía, para aquellos que lo cogisteis en el Kickstarter ya lo debéis tener disponible para descargar a través de vuestros paquetes de apoyador, y si no, sabéis que lo tenéis disponible a través de DriveThru RPG para descargar digitalmente hasta que salga la versión impresa, ¿vale? Lo tenemos con esta portada fantástica en que vemos a un operativo Nexus, un Urkerit, con un Neumarca de la hegemonía. Ya veis que ya se despliega nuestro Tomcat aquí para hacernos compañía, hacernos un poco de sabotaje. Y vamos a hablar entonces de qué nos trae, ¿vale? Como siempre, todo bastante bien organizado, tiene lleno de marcadores para que facilitan la consulta para aquellos que vais a mastear directamente con los libros digitales. Tiene bastantes ilustraciones bastante chulas este libro. Esta en particular a mí me ha gustado bastante. Tenemos un Umbra con algunos Urkerit y bastantes Batroides con un Sheodron por ahí detrás y unos remotos, bastante compleja la ilustración. La verdad es que trae bastante información interesante este libro y trae ilustraciones bastante bonitas, y de algunas que no habíamos visto hasta ahora. Vamos allá, entonces, con el índice. Como siempre, lo que más nos interesa en estos suplementos es, por un lado, el lore que aporta al universo de Infinity y, por otro lado, que hay de reglas nuevas e interesantes que puedan aportar a nuestra campaña. Y hay que decir que es de los suplementos que está más cargado de información interesante, ¿vale? Tenemos un primer capítulo dedicado a todo lo que sería el lore del ejército combinado, ¿de acuerdo? Bastante en detalle, explicando el inicio de la civilización Ur hasta la situación con los Tohai y con la humanidad. Tenemos un segundo capítulo explicando en detalle las razas más famosas del ejército combinado, ¿de acuerdo? De la hegemonía Ur. Obviamente hay bastantes más que se mencionan a lo largo del libro, pero que son razas menores o que no tienen tanto impacto sobre el lore y por tanto no tenemos tanta información sobre ellas. Tenemos un tercer capítulo muy potente que es para hacer campañas con el ejército combinado. Obviamente dices, bueno, si hay que hacer campañas con el ejército combinado necesitaremos personajes de ejército combinado, ¿no? Y efectivamente más adelante tendremos cómo hacer personajes de ejército combinado, ¿vale? Y obviamente todo un capítulo dedicado a todo el equipo y mejoras que pueden equipar esos personajes, explicando especialmente cómo funcionan las tecnologías Voodoo Tech, que son exclusivas del ejército combinado, cómo funcionan las modificaciones corporales de los Shasbasti, y veremos en detalle bastante armamento del ejército combinado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ello, echarle un ojo rápido. Lo que voy a hacer es aumentar aquí un poquito para que veáis un poco más grande las páginas. Y en general, pues básicamente es eso. Primer capítulo, como os comentaba, básicamente mega resumen de la historia de la civilización Ur hasta nuestras fechas actuales, ¿vale? Obviamente no las nuestras, sino las del universo de Infinity. En gran parte lo tenéis resumido en el vídeo que os colgué la semana pasada, hablando del desarrollo de la civilización Ur, pero es bastante interesante porque toca bastantes cosas que no se habían visto antiguamente en los libros del juego de miniaturas, ¿de acuerdo? Entonces, si sois fans del ejército combinado, es muy interesante la lectura, entra en mucho detalle de cosas que no conocíamos, razas que no habíamos oído hablar nunca, detalles sobre las guerras de la construcción del Artilecto, de Némesis, etcétera, y sobre todo la relación con la humanidad, ¿de acuerdo? Obviamente es un capítulo mayormente explicativo, ¿vale? Entra en poco detalle en la mayoría de cosas, porque obviamente el tiempo que tiene que cubrir es grande, pero sí que, a pesar del poco detalle,
le da para tocar muchas informaciones que normalmente no hubiéramos visto en el juego de miniaturas, ¿de acuerdo? Con esa visión que tiene más el juego de miniaturas de textos más, digamos, académicos o expositivos, ¿no? Que como siempre citando a alguna otra persona. Aquí no, aquí tenemos un texto completamente explicativo e informativo, ¿vale? Dedicado especialmente a poner claras las cosas, ¿de acuerdo? Y explica muy bien los puntos de vista del ejército combinado, por qué hace lo que hace con cada raza, cuáles son las razas menores que no conocíamos, ¿de acuerdo? Y una cosa que está bastante interesante de este capítulo es esta fase, que son los procesos de anexión, ¿vale? Entonces, hay un detalle de cada uno de los procesos de anexión común de ejército combinado, obviamente está por la fuerza, pero también hay detalle de cómo anexa civilizaciones a través de manipulación económica, manipulación social, de acuerdo a cómo se mete en la vida de esas civilizaciones hasta hacerse básicamente completamente necesaria para ellas y crear una dependencia de esas civilizaciones hacia el ejército combinado, ¿no? Entonces es bastante interesante porque obviamente si queremos en algún momento desarrollar una campaña en que nuestros personajes sean de ejército combinado, tendremos que ponernos un poco en la situación de la inteligencia evolucionada para saber la manera en que de crear historias con estos personajes, ¿de acuerdo? Muy, muy interesante. ¿Vale? Siguiente capítulo ya nos iríamos a hablar de las razas propiamente dicho, ¿vale? Aquí obviamente entraríamos en cada una de las razas conocidas. Hay algunas informaciones interesantes, ¿de acuerdo? Que escapan a lo que hemos visto también en los libros, especialmente de aquellas civilizaciones que tienen poca representación en los libros, porque, por ejemplo, los Morats y los Shasvasti, pues sus civilizaciones están bastante bien perfiladas, porque cada uno de ellos han tenido una parte importante en cada uno de los libros de desarrollo del juego de miniaturas. Obviamente son civilizaciones que han tenido un sectorial entero dedicado a ellos, entonces tienen un nivel más detallado del funcionamiento de su civilización, sus creencias y demás, ¿de acuerdo? Pero hay otras civilizaciones de ejército combinado que tienen menos representatividad, por ejemplo los Urkerit, a través de lo que solo tenemos las miniaturas de Kernau y de los operativos Nexus, o los Umbra, que solo tenemos los legados y los samaritanos. Entonces, aquí en este capítulo está bastante interesante porque explica cada una de esas civilizaciones con un poco más de detalle. Y un detalle curioso, una cosa que ya empezamos a ver en el último libro, que era el de los mercenarios, y que vuelve una vez más aquí, es que tenemos una vez más estas barras laterales azules con ideas de campaña para esta temática, en este caso el ejército combinado, ¿de acuerdo? Entonces, para cada raza tenemos aquí pequeñas ideas para una aventura en que esa raza sea la protagonista, ¿de acuerdo? Pues aquí, por ejemplo, algún caso de naves exploradoras Shasbast y razas o sea, variaciones de mutagénicas de los Shasbasti y tal. Como curiosidad, este libro entra en bastante detalle sobre los Shasbasti y la manera en que los Shasbasti modifican su cuerpo, ¿de acuerdo? Hablaremos de ello un poco más adelante, pero es bastante interesante porque aporta una visión diferente a lo que teníamos hasta ahora, bastante más clara, ¿no? Antes medio que era los Shasbasti para la humanidad era un medio con cajón desastre, ¿no? Eran unos alienígenas que lo hacían todo cuando les convenía. Aquí no, aquí pone un poco más las reglas del juego, de qué pueden hacer los Shasbasti y qué no pueden hacer, ¿vale? Entonces esto está bastante bien porque ayuda a definir bastante más sus limitaciones, ¿de acuerdo? Luego entramos a los Morat, lo mismo, veis que aquí en la barra lateral pues varias ideas para campañas en la que todos los personajes sean Morat. La idea que presenta el juego es que tú puedas hacer campañas con personajes tanto del ejército combinado, o sea, mezclando razas, como solo Morats o solo Shasbasti, etcétera. Entonces está bastante bien porque te da bastantes posibilidades de juego de ambientar tu campaña un poco en el estilo que tú quieras. ¿Sí? Habla también de los Morats deshonrados, que serían, por ejemplo, los renegados Krakot, ¿vale? Y obviamente entra a hablar de toda la civilización Ur, aunque no tengamos
supervivientes a día de hoy, pero sí que tenemos, por ejemplo, algunas razas que son semejantes a los Ur, como los Urkerit, ¿vale? Habla de los extra, habla de la situación que se dio con los extra y el ejército combinado, en que fueron erradicados, ¿de acuerdo? Esto, para los que conocéis, es uno de los motivos por los cuales ya no hay extras en la nueva edición, en N3, ¿vale? Y como siempre, historias para los extra, ¿vale? Para que podáis usar en vuestras campañas. Los Umbra. Los Umbra están bastante bien porque el lore que tenemos aquí profundiza bastante más en su civilización y en sus orígenes, ¿vale? Y en cómo el ejército, con qué finalidades el ejército combinado los anexa, ¿vale? Eh, Habla de los Sigma, y a la espera de un libro Toja es probablemente lo más cerca que vamos a estar de momento de poder hacer personajes Toja, ¿vale? A través de todas las reglas que nos van a proporcionar para los Sigma en este libro. Para los que no lo sepáis, los Sigma son aquellos Tojas que ya fueron conquistados por el ejército combinado, entonces son Toja, sus razas son los Toja, pero sirven al ejército combinado, ¿de acuerdo? Como siempre, tenemos ahí los hooks de campaña. Y entonces aquí sí que entraría al capítulo 3, que son realmente las nuevas reglas de campaña. Básicamente pone las guías generales para que vosotros podáis, como máster, crear una campaña con personajes del ejército combinado. Obviamente hay algunas mecánicas que son similares, pero hay algunas cosas que cambian. Y lo que está muy bien es que da muchas ideas, ¿vale? Tanto para campañas orientadas en planetas completamente fuera de la esfera humana, como para campañas orientadas en la esfera humana y con la idea de paradiso, sobre todo en la mente, ¿no? ¿Vale? Entonces, muchos tipos de temáticas, ¿vale? Desde temas más de terror a temas de más políticos y psicológicos, depende de cómo queráis orientarlos. Y está muy interesante porque para cada raza os da como una idea de ¿cómo decirlo? No un prototipo, perdón. Bueno, un estilo general de personaje, ¿no? ¿Vale? O sea, por ejemplo, obviamente, pues los Morat pues están más enfocados en personajes guerreros y agresivos y violentos. Los Exra son más diplomáticos, negociadores. Los Shasbasti pues son más de infiltración, serían como más ladinos, ¿no? Entonces, medio que cada raza del ejército combinado, pues le va definiendo un poco el estilo de personaje que es recomendable para ellos, ¿vale? Lo que pasa es que luego esto, más adelante, ya veréis que nos encontramos con un problema, y es que ya os lo voy adelantando. A pesar de que el libro en todo momento nos plantea que podemos utilizar personajes del ejército combinado para las partidas, en realidad solo nos trae reglas para crear personajes Morat, Shasbasti y Sigma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un extra, que sería bastante interesante, pues con las reglas que tenemos en este suplemento ahora mismo no lo podemos crear. Y es una cosa rara, porque justamente, de hecho, nos trae el libro consejos para rolearlos, ¿vale? Imagino que lo está planteado más de cara al máster, de que si el máster tiene que rolear los extra, cómo rolearlos. Pero aún así es una pena, porque podría haber sido un libro muy completo si hubiera añadido todas las razas del EC, ¿vale? Lo mismo nos habla también no solo de esos tipos de estilo de juego, sino también cuál es la relación de cada una de las razas con las otras razas del ejército combinado. Sabéis que a pesar de que todos sirven a la inteligencia evolucionada, no siempre la relación entre ellos es buena, a veces un poco tensa, especialmente entre los Shasbasti y los Morat, ¿vale? Habla de los Sigma también, obviamente, lo mismo, tenemos sus estilos de juego y demás, ¿vale? Y aquí volvemos al problema, ¿ves? Tenemos los Umbra y tenemos los Urkerit y habla de sus estilos de juego, las tensiones y tal, pero no tenemos reglas para crear ni Umbra ni Urkerit, y es una pena, porque si estuvieran en algún lugar tendrían que estar aquí en este libro, ¿vale? Tenemos una expansión de lo que serían las reglas
de Faction Malevolence, que esto fue una cosa que se introdujo en la guía del máster, que era medio que una barra de reputación que tú tenías con cada facción, ¿no? Entonces tú, digamos que ibas creando, haciendo misiones y tu reputación con Pan-Oceania subía o la de Eugene bajaba, etcétera. Aquí pues básicamente es lo mismo, ¿vale? Nos dan todo un tipo de estilos de misiones que podemos hacer, ¿vale? Y obviamente la dificultad y el coste para los jugadores de hacerlas y el impacto que tiene en la reputación de la facción, tanto si conseguimos completarla con éxito como si la fallamos, ¿vale? Entonces, una vez más, bastantes ideas para el máster para enfocar su campaña, ¿de acuerdo? Puedo decir, bueno, pues primera misión va a ser una misión de contacto, descubrir una nueva civilización, etcétera. Luego una misión de espionaje, de infiltrarnos, empezar a conseguir información. Luego una de combate. Entonces, puedes crearte más o menos los pasos hacia que van a desarrollar tus personajes a lo largo de la campaña, ¿vale? Y obviamente, conforme va aumentando el nivel de malevolence de los jugadores, cómo va cambiando la sensación que las otras facciones tienen sobre ellos, ¿vale? Esto está adaptado para ejército combinado, obviamente, ¿vale? Recordad que si queréis utilizarlo para personajes humanos, estas reglas las tenéis en el manual del máster, ¿vale? Bueno, y básicamente aquí lo que tenéis son cada una de estas misiones, ¿vale? Básicamente los hooks, los ganchos de aventura para cada una de ellas y como ideas para cómo mastearlas, ¿vale? Y bueno, es básicamente ideas básicas que podéis ir hilvanando en vuestra historia. Y una cosa curiosa que también tiene aquí es como una especie de tabla de eventos aleatorios, ¿vale? Obviamente, igual, específicos para el ejército combinado, ¿de acuerdo? Pues aquí, pues, por ejemplo, tenéis cosas como Alerta alerta de vuestra presencia, ¿vale? Luego hay cosas de fallos de munición y tal. Es básicamente un pool de acciones aleatorias para el máster para que pueda gastarse aquellos puntos de hit que normalmente tenéis ahí. Si tenéis jugadores como los míos que en cada tirada sacan 3 pifias y os sale el hit por las orejas y no sabéis qué hacer con él, pues tenéis aquí una tabla de eventos aleatorios en las que os podéis gastar el hit cuando os estén dando más del que conseguís utilizar, ¿vale? ¿Vale? Y de aquí iríamos al capítulo jugoso, como siempre, que es el capítulo de equipo. Obviamente, como siempre, está enfocado sobre todo al ejército combinado y a sus armas, pero sí que es cierto que muchas de estas armas han acabado también cayendo en la esfera humana, entonces es muy interesante porque son armas que, aunque no jugáis con el ejército combinado, son armas que eventualmente vuestros jugadores pueden acabar looteando o robándole a algún enemigo que se encuentre en la campaña. Entonces está bien tenerlas para saber sus atributos y cómo interactúan y tal. Una cosa muy interesante que presenta este capítulo es cómo el ejército combinado clasifica su tecnología, ¿vale? Sabéis que en la esfera humana la tecnología del ejército combinada se le llama Voodoo Tech, ¿vale? Pero ¿qué pasa? La inteligencia evolucionada tiene que tener mucho cuidado a la hora de expandirse y entrar en contacto con otras civilizaciones, porque obviamente su nivel de tecnología es tan súper avanzado que si pone según qué tecnologías al alcance de otras civilizaciones menores, quizá les hace dar saltos tecnológicos absurdamente grandes sin quererlos, ¿vale? En plan de repente te he dado acceso a una tecnología que tú no tenías y esto quizá expande tu poderío militar y eso al ejército combinado no le interesa, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa curiosa es que tenemos una clasificación de los niveles de tecnologías Voodoo Tech, ¿vale? Desde el 0 al 5, ¿vale? Y qué nivel de impacto sería cada una de ellas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, actualmente el ejército combinado en Paradiso ha desplegado tecnologías más o menos del nivel V2, ¿vale? O sea que hasta el 5 aún les quedan cosas por tirar, ¿vale? O sea, aquello típico de, no, es que no tenemos la humanidad no tiene cómo enfrentarse al ejército combinado, pues si van por aquí los tiros, probablemente no, ¿vale? A ver, sabemos que contra los Morat destruyeron planetas directamente, o sea, tienen estrellas de la muerte a su disposición, o sea que el hecho de que la humanidad pueda enfrentarse a ellos en igualdad de condiciones
va a ser bastante complicado, ¿vale? Pero bueno, aquí pues tenéis un detallado de estos niveles tecnológicos que os puede servir como utilidad y que sería como el equivalente a lo que serían las tarifas y restricciones del equipo humano, ¿vale? Entonces, dependiendo del nivel de amenaza que el ejército combinado sienta, pues vamos a encontrar este tipo de nivel tecnológico, ¿vale? Y como curiosidad tenéis aquí también las ventajas que tienen las petacas del ejército combinado, que son un poco más evolucionadas que las de la humanidad. Bueno, un poco no, bastante más, ¿vale? Y aquí, obviamente, también tenemos un tipo de equipo, entre comillas, que no es exactamente equipo, porque es exclusivo de los Shasbasti, que es lo que llaman aquí vísceras, ¿vale? Básicamente lo que nos explican, que os comentaba antes, es que en realidad todas estas habilidades raras que tienen los Shasbasti es porque los Shasbasti consiguen desarrollar órganos propios, ¿vale? Con ciertas habilidades evolutivas específicas, ¿de acuerdo? Y estos órganos, digamos que los pueden implantar, cambiar y en función de sus necesidades, ¿vale? Cada una de estas vísceras pues sería como un equipo que ellos se pueden implantar y cambiar, ¿vale? Pues una pues les da camuflaje, otra les da suplantación, otra les da automedikit, etcétera, ¿vale? Pero no son equipo físico metálico, sino que son básicamente órganos implantados que les alteran su funcionamiento corporal, ¿vale? Incluso desde el camuflaje que tienen muchas tropas Shasbasti y tal, todo viene desarrollado desde aquí, ¿vale? Entonces, básicamente aquí tenemos también las reglas para utilizar vísceras en nuestras partidas, ¿vale? Básicamente son muy parecidas a las reglas de implantación que vimos en el libro de los nómadas, ¿vale? Pero exclusivas para Shasbasti, ¿vale? Y luego ya sí que nos iríamos al catálogo de munición. Y aquí es donde viene lo sabroso, ¿vale? Hay algunas que tenemos que son repetidas, ¿vale? Como por ejemplo la munición Agni, ¿vale? Que es la munición de todo lo que es Vulcan, básicamente. Escopetas Vulcan y demás, es munición Agni. Ya se había visto en algún libro anterior, no recuerdo en cuál, pero me suena que ya lo habíamos visto antes. Tenemos algunas variantes de algunas armas, como por ejemplo lanzamisiles específicos de ejército combinado y tal. En general no hay muchos cambios de las cosas de ejército combinado, pero pequeños detalles sobre atributos, ¿vale? Y luego ya entraríamos básicamente a lo que os comentaba, pues vísceras de varios tipos, ¿vale? Que van cambiando los genotipos de los Shasbasti, los equipos de hackeo del ejército combinado, que obviamente los humanos no consiguen usar, pero está bien si vais a hacer campañas con el ejército combinado, algunas drogas nuevas, ¿vale? Como drogas derivadas de los Gakis y los Pretas, municiones especiales, las armaduras simbiontes de los Fracta también, eh, dispositivos de control de pretas y gakis, ¿vale? Y luego entraríamos ya a la parte de los armamentos, ¿vale? Entonces tenemos el K1, que también es una cosa nueva, no estaba introducida hasta aquí, entonces tenéis munición K1 a partir de este libro. Tenemos la nanopantalla también, que es una cosa que no solo utiliza el ejército combinado, pero hasta ahora tampoco no tenía atributos. Tenemos aquí, pues nanopantalla, si en algún momento tenéis que sacar a Sheskin o algún ¿cómo se llama? Toja. Ahora se me ha olvidado el nombre de los tojas estos que van con nanopantalla, ¿vale? Y, importante, las armas de plasma, ¿vale? Sabéis que es una tecnología que medio que es propia del ejército combinado, ahora empieza a tenerla un poco la humanidad en algunas tropas específicas, pero en general es bastante común en tropas de Onyx sobre todo, ¿vale? Pues aquí las tenéis, carabina de plasma, rifles de plasma, etcétera. Entonces, básicamente lo que introducen es que son armas que atacan con plantilla en el punto de impacto, un poco como lo que hacen en el juego de mesa, ¿vale? Y tenemos también las reglas de algunos vehículos más adelante, que no aparece aquí. Sepsitor, eso es importante porque obviamente si jugáis con ejército combinado eventualmente vais a acabar sacando algún Caróntida o algún avatar y vais a querer tirar de Sepsitor, ¿vale?
Y pues bueno, como os digo, bastante interesante. Algunas armas que no se han visto en la esfera humana, como por ejemplo estas cargas de vacío, que básicamente son granadas de antimateria que eliminan toda la materia en el área de explosión. O sea, cosas que no hemos visto aún en el universo Infinity, pero que si las empezaran a usar empezaríamos a sufrir bastante. ¿Vale? Entonces, bueno, como siempre lo que os comentaba, las restricciones, veis que aquí ya en las restricciones nos aparece el nivel de V que tiene que tener la partida para desplegar este tipo de equipo, ¿vale? De V1, 0,1 sería el más bajo, hasta V5. La mayoría de lo que veis que conocemos de la esfera humana es tecnologías hasta nivel 3, más o menos, ¿vale? Y aquí veis que, por ejemplo, las cargas de vacío pues ya son nivel V4, ¿vale? O sea que no es algo que hayamos visto en la humanidad, ¿vale? Más cositas. Y aquí otro capítulo suculento, ¿vale? Como os comentaba, el libro nos trae reglas para crear personajes de ejército combinado y este es el capítulo, ¿vale? Entonces, hay algunas cosas que son diferentes respecto de la creación de personajes humanos, ¿vale? En general es una creación de personaje un poquito más corta que la de los humanos, ¿vale? Porque hay menos pasos, ¿vale? Pero veis aquí, como os comentaba, tenemos el problema de que de todas las reglas, de todas las razas que se nos presentan en el libro, pues solo nos da 4 posibilidades para crear personajes. Humano traidor, Morat, Shasbasti y Sigma, ¿vale? Y es una pena porque nos faltarían aquí los Exra, los Urkerit, los Umbra, por lo menos de las razas más importantes del ejército combinado, ¿vale? Sí que es cierto que, teniendo en cuenta que ahora mismo no tenemos Toja, pues las reglas para los Sigma nos pueden servir de sucedáneo para crear personajes Toja si queréis incluir un Toja en vuestras partidas. También es verdad que de entre todos los miembros del ejército combinado es interesante que todas estas razas son razas que pueden interactuar bastante bien con partidas, con campañas, con personajes humanos, ¿vale? Y yo creo que aunque la idea de hacer campañas del ejército combinado está ahí y la presenta el libro, yo creo que en el fondo han querido que la idea sea que tú incorpores personajes del ejército combinado a tus campañas con humanos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con un Morat podríamos hacer un renegado Krakot, con un Shasbasti podríamos hacer cualquiera de esos asesinos especulares infiltrados que hay por ahí. Y obviamente con las reglas de Sigma pues podríamos crear Toja, que de momento hasta que salga el libro Toja no tenemos cómo hacerlos, ¿vale? Una de las cosas que cambian es que los personajes de la hegemonía Ur, ¿vale? El ejército combinado, obviamente, no tienen los 4 o 5 planetas que tiene la humanidad, sino que se expanden por todo el universo. Entonces, si tuvieran que darle atributos en función de sus planetas, sería complicado. Entonces, lo que hacen aquí lo solucionan diciendo que cada personaje, digamos, tiene un mindset, o sea, una especie de personalidad, que es lo que define el tipo de atributos con los que empieza, ¿vale? Entonces, pues pueden ser desde espiritual, naturalista, explorador, disidente, etcétera. Cada uno de esos pues le va dando habilidades diferentes sin importar de qué raza sea, ¿vale? O sea, tú puedes hacer un Scholar Morat, si quieres, o un Pragmatic Shasbasti, o Extra, o lo que sea, ¿vale? Bueno, Extra no, porque no tenemos reglas, ¿vale? Pero básicamente la idea es esa. Y luego a partir de aquí, pues entraría la creación normal de personajes. El tipo de planeta en que ha nacido también, si son volcánicos, de jungla, urbanos, etcétera. Todo va a acabar decidiendo el personaje de la misma manera que los personajes humanos. Obviamente tienen sus propias tablas de eventos específicos, ¿vale? Para eventos de juventud, eventos de carrera, exactamente igual que los humanos, ¿vale? Pero adaptados obviamente al ambiente al lore del ejército combinado, ¿vale? Bastante interesante, como siempre, un montón de eventos para tirar, para que todos los personajes que hay sean diferentes. Y obviamente, pues tenemos también un montón de profesiones específicamente adaptadas al ejército combinado, perdón. La primera, esta chaff, es interesante porque sería el equivalente a la profesión de estar desempleado para los humanos. Es básicamente, eres tan inútil que ni siquiera la inteligencia evolucionada ha conseguido tener un uso para ti, ¿vale? Y es curioso porque es un tipo de profesión que sería bastante interesante para justificar
que personajes del ejército combinado estuvieran trabajando en la esfera humana, ¿vale? Entonces, creo que puede ser bastante interesante para personajes que queráis desarrollar para jugar con, con humanos, ¿vale? Pero luego, el resto, pues bueno, son perfiles más genéricos, por ejemplo, cartógrafo, místico, tal, cazarrecompensas, bueno, hay algunos bastante genéricos, tenemos algunos bastante específicos, como por ejemplo los delegados plenipotenciarios, que son los líderes de las delegaciones del ejército combinado cuando van a encontrar nuevas civilizaciones, ¿vale? Entonces, hay bastante cosa, ¿vale? Y luego además, para cada raza específica tenemos personalidades o profesiones propias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, entraríamos aquí personajes Morat, tendríamos todas sus habilidades específicas, sus modificaciones a atributos y luego pues carreras propias, ¿vale? Por ejemplo, puede ser un Daturazi, puede ser un Rasyat, puede ser cazarrecompensas, un Kurgat, una Oznat, etcétera, dependiendo del tipo de personaje que quieres hacer. Pues tenemos aquí todos sus perfiles. Lo mismo para los Shasbasti, ¿vale? Pues tenemos las profesiones genéricas y luego las más específicas, como por ejemplo asesino especular, hackers del ejército combinado, etcétera, piloto de TAC, si queréis pilotar una esfinge, por ejemplo, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Miedo me da el daño que puede hacer un piloto de esfinge en este juego, ¿vale? Y lo mismo para los Sigma, ¿vale? Tenéis pues aquí pues las tropas específicas suyas, Fracta y Macrep, y luego profesiones generalistas, ¿vale? Luego ya nos iríamos a lo que sería, bueno, aquí tendríais los eventos de profesión, ¿vale? Y luego ya nos iríamos a lo que sería el bestiario. Y este bestiario probablemente es el más interesante de todos los que tenemos hasta ahora, porque obviamente el ejército combinado es probablemente el mayor de los adversarios de Infinity. Entonces, muchos de los grandes enemigos que encontramos en el universo aún no habían salido como perfiles y aquí tendremos casi todo lo que queramos poner de ejército combinado. Tenemos el avatar y todas las personalidades de la IE, Caróntida, Esquiáboros, salen todos aquí. Los legados Umbra, también tenéis aquí un montón de habilidades que tienen cada uno. Los patroides, que esto es una cosa que ya era raro que no hubiera salido antes, porque son, digamos, la tropa básica del ejército combinado, pues ahora tenéis aquí con sus nuevos rifles K1, ¿vale? Tenéis los Neumarcas también, los operativos Nexus, que aunque no tenemos pues los perfiles del Urkerit, pues quizás se puede intentar extrapolar un poco a partir de los perfiles de los Nexus, ¿vale? Bueno, lo mismo para los legados Umbra, aunque también hay que decir que por el tipo de perfil que tienen los Umbra, probablemente serían demasiado buenos para una campaña de nivel iniciante de Infinity, ¿vale? Porque el nivel de entrenamiento que llevan hace que sean personajes bastante potentes, ¿eh? Obviamente todos los Morat que podáis querer. Obviamente tenéis desde el Morat básico que viene en el libro básico, Datura, Rasyat, Kurgat, Oznat, todo lo que acabe en At lo tenéis. Y además los atributos del Raicho, que no había salido hasta ahora tampoco, pues aquí lo tenéis. Cómo coger un Raicho y tirárselo a la cabeza de vuestros jugadores. Y como curiosidad, tenéis también pilotos de naves espaciales Morat, ¿vale? Que son estos los Wadakat, que no los habíamos visto hasta ahora, y cazas Morat, aquí también para añadir a vuestras partidas. Iríamos luego a la parte, bueno, ya veis que hay perfiles Morat que no te los acabas. Shasbasti, lo mismo. Hay perfiles para aburrir, desde el soldado semilla, noctíferos, malignos, los esfinges con sus atributos. Tenéis de todos, los guaylos, malignos, ¿vale? Incluso tenéis algunas razas y alienígenas que no aparecen que no han aparecido hasta ahora en el lore, ¿vale? Como por ejemplo los Keku, estos de aquí, hay otro por aquí, estos los Gliders, ¿vale? Curiosamente, no aparecen los nuevos bichos de los Shasbasti. Hoy estoy mal para los nombres, estoy espeso, ¿vale? Pero bueno, las nuevas criaturillas de los Shasbasti impetuosos de 5 puntos, pues aún no están aquí. De extra solo nos aparecen comisarios, no nos aparecen los operadores, lo cual es una lástima porque eran quizá los,
las tropas más comunes de los extra eran los operadores de vacío y los operadores de salto. Me hubiera gustado verlos aquí. Y obviamente el cascuda. El cascuda tenía que haber entrado aquí. De hecho, yo ya metí un cascuda en una de mis partidas y mis jugadores lo recuerdan con especial terror porque se cobró la víctima de uno de los miembros del grupo. Que bueno, obviamente fue una adaptación de otro tag, ¿vale? Pero que hubiera estado bien que hubiéramos tenido atributos para ellos aquí. Sigma, lo mismo, con todas sus variantes, Macre, Fracta, ¿vale? Bueno, en general, básicamente todas las razas de ejército combinado. Y como último apunte, pues tenéis las versiones de la mayoría de ellos, los tenéis puestos aquí en su versión para combate a gran escala. No sé si alguno de vosotros habéis utilizado en vuestras partidas las reglas de combate a gran escala. Si no recuerdo mal, venían en el manual del máster. Básicamente serían como unidades completas o fireteams completos enfrentándose entre ellos, ¿vale? Y aquí pues tendréis las reglas para varios regimientos relevantes de ejército combinado, ¿vale? Y con eso pues acabaría ya con todo la parte de apéndices y demás, ¿vale? Como veis, es un libro completito. Yo probablemente de los mejores que hay de todos los libros de facción que han salido ahora. De hecho, yo creo que cualquier máster que vaya a mastear una partida en Paradiso con el tema del ejército combinado de fondo es compra completamente obligatoria. Especialmente por la sección de bestiarios. Va a dar una cantidad de variantes de Morachi y de Shasbasti que básicamente es como si fuera el libro de bestiario del juego, ¿vale? Porque es mucho más completo que cualquiera de las entradas que hemos tenido hasta ahora. Tenéis todo el lore del ejército combinado, para aquellos que os gusta leer el lore. Tenéis la posibilidad de crear personajes del ejército combinado, que yo la verdad es que la idea de que pueda haber un Krakot o un Shasbasti infiltrado en las partidas, la verdad también le da vidilla, por aquello de darle un aspecto diferente a las partidas. De hecho, ahora con los miembros de ejército combinado y con los ilotas que tenemos por ahí y los Sigma, puedes hacer campañas todo con razas alienígenas tranquilamente, porque tienes bastante variedad de razas. Bueno, incluso si te pones a jugar, puedes jugar hasta con antípodas, ¿vale? Que los tenéis en el libro de Arianda, ¿vale? En general, para mí la gran decepción de este manual es que no hubieran reglas para los Exra, para los Umbra y para los Urkreit, que para mí eran importantes. O sea, en todo el libro se les trata como igual a los Morat y a los Shasbasti, y luego al final no tener reglas propias, pues queda un poco así. Imagino que, claro, si les hubieran dado reglas propias, les hubieran tenido que dar también carreras propias específicas y eso se complicaba un poco más. Pero por lo menos las tablas de atributos y tal hubiera estado bien. Es una pena, nos quedará para la próxima. Y bueno, lo que está claro es que a los extra cada vez más están corriendo un tupido velo sobre ellos y los están pasando a la papelera de la historia, ¿no? Porque a pesar de que siguen siendo y siguen estando presentes en el lore, vale que en el juego de miniaturas ya no tiene sentido poner extra, pero bueno, en el juego de rol, pues lo que os digo, operadores vector, cascuda, operadores de vacío, de salto, me hubiera gustado verlos y es una pena. Aún así, como os digo, el libro más completo, con diferencia, y para todos los que vayáis a mastear es casi obligatorio, porque tenéis todos los alienígenas que podáis querer menos los extra. Y aquí acabamos este Orbital Operations. Espero que os haya gustado este resumen y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.